para que tengan la clase grabada. Y llegamos hasta donde, muchachos. Estábamos terminando de ver las tablas de vapor del sector de saturación, ¿cierto? Creo que eso fue lo último que hicimos. De modo que tengan listas sus tablas, abran sus tablas de vapor, porque vamos a seguir con eso. Y cuando tengan listas sus tablas en la pantalla, mejor dicho, tienen un minuto para, no creo que se gasten más, para que abran su archivo desde el bloc de notas o desde donde lo tengan guardado. Y tienen sus tablas listas y vamos a seguir trabajando con eso. Bueno, voy cambiando de cámara y en un minutico comenzamos. Bueno, ya volví con ustedes. Entonces, me dicen si está bien nítido o si tengo que enfocar. ¿Cómo está la imagen? Bien, profe, un poquito borroso, pero se entiende. Bueno, sigamos a ver y sí. Es que hoy tenemos tanta carga en internet, hay muchas cosas trabajando. Si acaso la ven muy pixelada, cambiamos de servidor de internet. A ver. Bien, entonces, despachamos la zona 1, ¿cierto? La zona 1 son propiedades de saturación. Y vimos una tabla que en nuestro apéndice del libro, la tabla A4, que es saturación temperaturas. Y ya la aprendimos a manejar más o menos y sabemos interpolar. Teníamos una cosa pendiente. ¿Quién iba a ser la...? No dijimos que alguien nos iba a enseñar a manejar la calculadora Casio, ¿o no? ¿O no pusimos ese trabajito a nadie? Muchachos, ¿están ahí? El profe sí quedó algo de interpolación, pero le quedó alguien, pero exactamente no recuerdo quién. ¿Quién nos iba a enseñar a interpolar en la calculadora Casio? A ver. Volvamos un segundito a la reunión. Estamos, bueno, todavía faltan unas personas. Sí, yo recuerdo que le dije a una persona, no me acuerdo a quién, que leyera las instrucciones, hiciera un ejercicio y nos diera aquí
una medio clasecita chiquita de cómo manejar la calculadora Casio. ¿Quién fue? ¿Ninguno de los presentes? Profe, pues no me la asignaron, pero yo lo consulté. Si quiere, yo le hago. Listo. Entonces, ¿qué hace? Prende su cámara y todo el control de la clase por un momento. No, si quiere, ponga el tablero para ir copiando los datos y pues voy dando los pasos. Bueno, listo. Entonces inventémonos una que... Yo tengo acá Ven. uno. Bueno, díctemelo, Daniel. Listo. Entonces tenemos temperaturas y volúmenes específicos. Temperatura. Listo, dígame. Entonces, temperatura 250, 280 y 300. Vamos a calcular el volumen específico para quién. A 280. Listo, entonces yo pongo aquí, esta es lo que necesitamos. Volumen específico. Listo. Bueno, El volumen específico a 250 es 0.79645 listo. y a 300 es 0.87535. Listo. Entonces, a ver, los que tengan la calculadora Casio a la mano, entonces pongan la atención. Yo creo que Daniel en unos 3 o 4 minutos les va a decir los pasos y ustedes los van mirando en su calculadora. Esencialmente, esto proviene simplemente de tener la calculadora en modo de entrada de tabla de datos. Pues dependiendo del modelo, cada uno sabe cómo entrar. Entonces, proceda, Daniel, es suyo el... Listo. Entonces, para ingresar al modo estadístico, que es cuando le permite a uno ingresar tablas, se oprime la tecla que dice modo y se selecciona la opción 3, que es Stat. No todas las calculadoras tienen el mismo... ahí. Bueno, listo. Yo voy anotando lo que Daniel está diciendo. Entonces ahí se va a abrir como un menú en el que le pregunta a uno como qué tipo de análisis estadístico quiere hacer. Uno selecciona el 2, que es A más B por X. Y cuando uno le presiona 2, ahí se abre una tabla XY. Entonces ahí uno ingresa solo los datos que uno conoce. Es decir, la fila de 250 y la fila de 300. ¿Aquí? ¿Sí? Con su respectivo volumen específico. Y. ¿De acuerdo? Y Y. Ujú. Y No la sé por qué. siguiente pareja conocida. Muy bien. Yo también estoy aprendiendo, Daniel. Listo. Entonces ya cuando uno tiene esos datos ingresados, oprime AC. ¿Así? O sea, por Ujú. clic. Bueno, yo sigo aquí. Entonces, después de esto se oprime AC. Listo. Entonces aparece como la pantalla de la calculadora normal. Entonces, ahora para hacer la interpolación, uno selecciona Shift y 1 en mi calculadora en específico, que es para entrar a las opciones de la calculadora estadística, y luego uno selecciona 5, que es regresión.
aparece otro menú y uno puede hacerlo de dos formas. La más fácil sería oprimir 5, que aparece un símbolo de una Y como con un gorrito. Y ya lo devuelve a uno a la pantalla de la calculadora normal con el símbolo de la Y con el gorrito. Antes de la Y, o sea, uno pondría el dato que uno quiere en X, que sería 280, y seguido la Y gorrito. Y le da uno igual y ya le arroja a uno el dato. Bueno. Ahí quedan, pues, gracias, Daniel. ¿Listo, profe? Ahí queda entonces en la pantalla un minutico las instrucciones que nos dio. Básicamente, lo importante es calculadora en modo estadístico y vamos a calcular una regresión. Eso es la parte importante. Los diferentes modelos de Casio tienen unas muy leves variaciones alrededor de lo que nos dictó Ricardo. Los modos pueden no estar en el mismo orden, pero de todas maneras hay que entrar a modo estadístico, a modo stat, para que aparezca una tabla de datos. Después de eso, pues hay que buscar cómo la calculadora hace la regresión. En el caso del modelo que tiene Daniel, pues es el Shift opción 5, que es regresión. Pero eso es el procedimiento básico en cualquier modelo de Casio que tenga posibilidad de entrada de tablas. Hay unos modelos Casio más recientes que tienen un simulador de Excel o tienen una pequeña matriz electrónica. Esos probablemente tengan una manera un poquito diferente de usarlo, pero siempre la utilización de interpolaciones la ve uno en toda la ingeniería. De aquí para adelante uno está consultando tablas de propiedades de materiales, un montón de tablas que tienen y que lógicamente no son generalmente suficientemente extensas para tener todos los valores. Entonces uno necesita interpolar. Ahora, la otra opción lógicamente es descargar el interpolador lineal a su teléfono. Pero si tiene uno la calculadora para casiecito a la mano, pues ¿para qué se pone uno a tratarse con dos máquinas para trabajar? Si la Casio puede hacer la interpolación, pues háganla. De todas maneras, pues yo no uso calculadora Casio, por lo que les comenté. Yo desde que encontré TechCalc, desde que encontré TechCalc, pues es la calculadora que yo uso y la calculadora tiene interpolador, pero es en el teléfono. Bien, entonces ya con esa pequeña instrucción del uso, continuemos entonces con lo que nos interesa. La tabla A5 es saturación, presiones. La única diferencia entre la A4 y la A5 es que intercambian las dos primeras columnas, mientras que en esta la primera columna es temperatura en Celsius y la segunda columna es presión de saturación correspondiente en kilopascales. En esta la primera columna es presión en kilopascales y al frente la temperatura de saturación correspondiente en Celsius. Simplemente como en esta área presión y temperatura son dependientes una de la otra. Entonces, hay dos tablas, una de presiones y una de temperaturas, son iguales. ¿Qué hace uno? Pues utiliza la tabla de la cual tenga los datos. El manejo pues es exactamente igual para ambas tablas. Simplemente se utiliza la de presiones o la de temperaturas si el dato es presión o temperatura, no más. Bien. Vamos entonces a la región número 2.
La región número 2 se llama vapor sobrecalentado. Entonces, bueno, creo que el traductor de Schengen lo llamó agua sobrecalentada, que es lo mismo. Lo importante es que tengamos claro que Una preguntita. Dígame. Es que, digamos, acerca de las zonas, yo tengo entendido que dentro de la gráfica ahí es una calidad de vapor. Ya cuando pasa es vapor sobrecalentado. Pero digamos, ¿dónde está el agua subenfriada? No, a ver, no nos metamos todavía en las cosas. Acabamos en la clase pasada de mirar lo que pasa debajo de la campana. Debajo de la campana hay propiedades de saturación y en cualquier punto debajo de la campana existe una mezcla saturada de agua más vapor. O sea, de líquido más vapor, en cualquier punto. Y en los extremos de la campana, vapor saturado en el lado derecho, líquido saturado en el lado izquierdo. Vamos ahora al área de vapor sobrecalentado. Primero vamos a mirar esa área. Es el área que está a la derecha de la línea de vapor saturado. Entonces aquí a la derecha. La línea de vapor saturado hace parte de la campana. El vapor sobrecalentado está después de la línea. En esa área, temperatura y presión vuelven a ser independientes una de la otra. Es decir, la pareja de temperatura y presión nos sirve para determinar el estado del sistema, porque son dos propiedades, ambas intensivas y ahora ya independientes, luego determinan el estado. ¿Cómo es la presentación de las tablas? Entonces vayan por favor a la tabla A6 de las tablas de Schengen. ¿Ya tienen la tabla A6 ahí en su pantalla? Sí, señor. Porque es que si no la tienen, pues yo estoy hablando carreta y ustedes no saben qué es lo que estamos haciendo. Entonces, realmente la tabla de vapor sobrecalentado se compone de una colección de tablitas chiquitas. Entonces, por ejemplo, pensemos, vamos a tener un dato de presión igual a 500 kilopascales, esos son un poquitico menos de 5 atmósferas, es una presión alta ya. Y vamos a tener una temperatura de 1000, pongamos de 1000. No lo pongamos tan grande como 500 Celsius. Tenemos ese par de condiciones. Entonces miramos las tablas de sobrecalentamiento. Luego miramos cómo se hace la situación, porque ya vamos a hacer ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que las tablas están compuestas por una serie de tablitas encabezadas por una presión en megapascales. De modo que tendremos una tabla que está encabezada con 0.5 megapascales, que es equivalente a los 500. Entre paréntesis o en itálica o lo que sea, aparece un número junto a ese 0.5. ¿Cuánto es ese valor? 151.83 grados Celsius. 151.83 grados Celsius. Esta es la temperatura de saturación correspondiente a esta presión. La pone ahí porque para decirnos, usted va a encontrar datos posteriores a esta temperatura. Anteriores no, porque anteriores ya no existen. Entonces, primera línea dice, bueno, los datos que muestra son el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía, que ahora son únicos, no hay BF y BG ni nada, sino un solo valor, porque estamos afuera.
Entonces dice aquí, saturación, y pone los datos de saturación. ¿Cuáles son los datos de saturación que pone? Esto es, supongamos, 0.5 megapascales. Entonces los datos de esta primera línea de la tabla son los correspondientes a este punto. Es decir, a los de vapor saturado. Entonces pone los datos de saturación, cualesquiera que sean, no importa. Y luego comienza a colocar aquí temperaturas. ¿Cuál es la inmediatamente después, posterior a la saturación en esta tabla? 200. 200. ¿Por qué? Como la tabla está comprimida, es una tabla pequeña, según las escalas que tienen en esa tabla pequeña, pues después de 151 pone 200 y aquí comienza a subir. ¿Cuál es el siguiente valor, por favor? 250. Y ahí sigue subiendo, pues aquí en alguna parte encontraremos 500. Y sigue subiendo, ¿hasta dónde? Hasta un valor alto. 1300. 1300 sube, pues. Este límite es un límite teórico, digamos, o no teórico, perdón, práctico, aquí para la tabla. Pues se podría y se presenta la probabilidad de que nosotros tengamos un vapor a 0,5 megapascales y 3000 grados. No habría ningún inconveniente. Qué pena. ¿Será que me puede confirmar si el número que está al lado del 0.5 es 151.83? Sí, la temperatura de saturación. Listo. Y entonces aquí al frente en el cruce, supongan que estamos buscando la energía interna. Entonces simplemente aquí encontramos cuánto es ese valor. ¿Cuánto es la energía? 3129. 3000. Sí, señor. 3129. Diciendo, la energía interna de un vapor tomado a 500 Celsius, 500 kilopascales, es igual a 3129 kilojoules por kilogramo. Así expresamos, y así lo expresan la mayoría. Hay unos autores que utilizan energía interna, energía interna A. A mí ese arroba no me gusta usarlo porque nosotros lo usamos para otras muchas cosas, pero en algunos autores lo van a encontrar. Dice a 500 grados Celsius, 500 kilopascales. Igual, tanto. Yo prefiero esta notación para sus trabajos y sus exámenes y todo, prefiero esta notación, es mucho más clara para uno. Bien. Fíjense que el uso de la tabla es mucho más simple, pero tiene un inconveniente. Es una tabla de 2 variables. Y como es una tabla de 2 variables, implica mayor interpolación. Pensemos en lo siguiente. Voy a borrar hasta aquí. Tenemos que, para algún trabajo, hallar el volumen específico a 1.37 megapascales, 567 grados Celsius. Esos fueron los datos que nos dieron, posiblemente de la salida de una tubería de una caldera, ya con las pérdidas y todo. Entonces, bueno, nosotros ¿qué tenemos? Lo primero que decimos es, hombre, 567 grados Celsius es mayor
¿Cuál es la temperatura de saturación del agua? Perdón, la temperatura crítica del agua. En ese caso era 151.83. Temperatura crítica del agua, ¿cuál es? Es una sola, es esta temperatura de este punto. ¿Cuánto dijimos que era cuando miramos la tabla de saturación temperaturas? ¿Hasta dónde llega esa tabla? Tabla A4, vuelvan a la A4. ¿Cuál es el valor más grande de temperatura que tiene la tabla A4? $373,95. 374 para hacer más grados Celsius. ¿Esta qué es? La temperatura crítica. Por encima de esta temperatura no puede haber líquido, porque es la temperatura del tope. Aquí para arriba no puede haber líquido. Estamos necesariamente en vapor sobrecalentado. Luego decimos, esto es vapor sobrecalentado. Lo primero que nos aseguramos es, sí señores, vapor sobrecalentado, porque estamos a una temperatura más alta que la crítica. Entonces eso nos asegura que es vapor sobrecalentado. Y entonces vamos a las tablas. ¿Y qué encontramos? Que 1.37 megapascales no existe en la tabla, porque nosotros tenemos una tabla muy concentrada, muy chiquita. Entonces, si vamos a las tablas, encontramos una tabla a una presión inferior de 1.37. ¿Cuál es? 1.2. 1.20. Y la siguiente. 1.40. Muy bien. De modo que no tenemos el dato para 1.37. Y ahora vamos y vemos que tampoco tenemos el dato para 567. Entonces seguramente tendremos para 500. ¿Tenemos 550? No sé. Sí, y para 600. Listo. No, Entonces, 500 y 600. ¿no hay 550? No, señor. Bueno. Perdón. 500, 600. Y nuestro dato es 567. ¿De acuerdo? Entonces, estamos buscando el volumen específico. Entonces tenemos que dar los 4 datos de esta tabla. Por favor, volumen específico a 1.2 y 500. $0.29464. 29464. A 600. $0.33395. ¿90 qué? 95. 5. 390, ¿qué me dijeron? 5. 5. Bueno, me falta un decimal ahí. Ahora, a 1.40 y 500. $0.25.216. Y a 1.40 y 600. $0.28.597. Bien. De aquí para adelante ustedes hacen el trabajo. Esto, los libros lo llaman interpolación doble, yo lo llamo interpolación triple porque hay que hacer 3 interpolaciones. Pero bueno, interpolación doble se llama interpolación doble en tablas de 2 dimensiones. No está ninguno de los 2 valores en la tabla, hay que hacer el proceso completo. Entonces, como ustedes quieran,
puedan hacer primero filas y luego columnas, o primero columnas y luego filas. Entonces vamos a hacerlo primero con columnas, no vamos a hacer otro que va a dar igual. Entonces vamos a interpolar este valor. Entonces me dicen el valor del volumen para 1.2 y 567. Hagan la interpolación por el método que les parezca. Profe, Dígame. para 567 me dio 320977. 32077. 097. 7.77. Entonces 98. 8, sí. Muy... 8. Y ahora para 567 y 1.40 interpolamos estos dos. Ahí me da 0.2748. 127. Gracias, 0.2748, me falta un decimal, estamos trabajando a 127. significativas. 1. O a 0. El quinto. 0.2748. 1. Entonces, te oigo entrecortado, 2748, 0. Uno. Bueno, dejémoslo ahí. Y ahora tomamos estos dos valores y los interpolamos para 1.37. Entonces este es 1.2, 1.40, 1.37 para este valor. A ver, muchachos, ¿cuánto nos dio esa interpolación? Profe, me dio 0,28. 5 decimales, 5 cifras significativas, por favor. 0,28003. Gracias, perfecto. Deja ahí. 0.28003. Listo. A ver, piensen en lo siguiente. Los autores de las tablas iniciales fueron un par de ingenieros de apellidos Kenan y Kiss. El trabajo lo hicieron hacia 1920. Estos señores trabajaron con las ecuaciones de vapor, como con 15 términos las ecuaciones, unas ecuaciones muy grandes. Y trabajaron a mano porque en esa época ni siquiera calculadoras había, las únicas calculadoras que había eran las calculadoras de esas de manivela. Y con esas máquinas entregaron al público unas tablas con 5 cifras significativas. Mal haríamos nosotros en decir por pereza, es 0.29464, pongamos 0.29, que no, pues la tabla me da 5, son 5 valores ciertos.
Siempre me está mal. Tenemos una gata de visita y eso es una locura. Entonces, eso es interpolación doble en una tabla de 2 dimensiones como esta tabla, que es de 2 dimensiones, porque aquí ya presión y temperatura son propiedades independientes una de la otra. ¿Quedó clara la cuestión? El área 3, que es esta que me queda como chiquita, y realmente es así. Esta recta, hasta 10 megapascales de presión es casi vertical. Y en cambio esta es muy asíntota. Pero uno dibuja el monito así como para guiarse, no está calculando el dibujo preciso. Bien, entonces. Área 3. Se llama el área de líquido comprimido o líquido subenfriado. Líquido enfriado no es un término técnico correcto, se llama líquido subenfriado. De todas maneras estamos por fuera de la campana. Y al estar por fuera de la campana, presión y temperatura son independientes una de la otra. Entonces, supónganse que queremos buscar el volumen específico otra vez. O no, busquemos la energía interna para no buscar siempre el volumen. Vamos a buscar la energía interna de un agua que sabemos que está a 800 kilopascales. 70 grados Celsius. Esas pueden ser condiciones de salida más o menos de una bomba de agua de baja presión. Subir el agua a 800 kilopascales y por consecuencia de fricción y cuestión de esas, la temperatura puede subirse, de pronto 70 es muy alto, pero bueno. Pero necesitamos, eso es un agua que estamos bombeando a un tanque de reserva, por decir alguna cosa, y necesitamos calcular la energía interna. Entonces vamos a mirar lo siguiente, para estar seguros de lo que vamos a hacer. Vamos a la tabla A4, saturación, presiones. Y buscamos la temperatura de saturación correspondiente a 800 kilopascales. ¿Eso qué es? Simplemente tratar de situarnos en dónde estamos, porque estamos aprendiendo, no sabemos dónde estamos, vamos a localizarnos. Temperatura de saturación a 800 kilopascales. ¿Cuánto vale esa temperatura? ¿Qué hubo, muchachos? ¿Cuánto dio esa temperatura? Profe, ¿no sería la tabla A5? Dime, que oigo muy cortada, entonces no. Veo 16 alumnos en clase, me faltan estudiantes, entre otras cosas. Pero yo veo 16 alumnos y solo hablan 2 personas, los demás están ¿qué? ¿En qué plan andan?
Temperatura de saturación es de 170.41. Gracias, 170.41 grados Celsius. Entonces, esta temperatura es mucho mayor que esta temperatura. Es decir, para estar a 800 kilopascales, el agua está a una temperatura mucho más baja que de saturación, es decir, está subenfriada. Entonces, con eso sabemos que para hacer esto, debemos ir a la tabla de líquido subenfriado. Bien, ya con eso, entonces vamos a la tabla A7. Busquen la tabla A7. La presentación es la misma presentación de la tabla de sobrecalentamiento. Ay, Dios. Son una colección de pequeñas tablas con una presión encabezando, y entonces tenemos la misma presentación. Una presión. Pero nosotros ya vamos a tener un inconveniente ahí. Vamos a las tablas de líquido comprimido o subenfriado y miramos la primera presión que existe. ¿Cuál es? 5 megapascales. Bueno, en esta tabla son 5 megapascales. En otras tablas más pequeñas son 10. ¿Cuánto es la temperatura de saturación de 5 megapascales? 263,94. Y aquí empieza la tabla. Saturación. Entonces digamos que los 5 megapascales son aquí. 5 megapascales. ¿Qué propiedades de saturación nos muestra? Estas. Las de líquido saturado. Y entonces aquí B, U, H y S. Después del líquido saturado, ¿qué temperatura hay? En esa tabla de 5 megapascales. 0. ¿Cuánto? 0 grados. 0. Y comienza a subir. No sé, de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50. ¿Hasta dónde sube? 300. Hasta 340. ¿Perdón? 340. Pues no puede subir por encima de 263.94. Porque si se sube de ahí, ya no Profe, está. Ay, Dios mío. los datos están hasta 260. Ya estoy con ustedes otra vez. Sí, señor. Bueno, me avisan por favor cuando se desconecten, me avisan inmediatamente para yo parar y no seguir hablando aquí solo. Bien. La tabla va a dar propiedades de temperaturas entre la de saturación y luego de 0 hasta saturación. ¿Por qué? Porque si tiene más de 263.94, está aquí, en este sector. Pero lo que encontramos es que si la presión que nos hubieran dado fueran 5 megapascales y 70 grados, tendríamos el dato. Pero no tenemos ese dato.
tenemos Profe, se le desconectó el audio. sí, escúchenme un segundo que es que se me está cayendo el voy a cambiar de servidor de internet, espérenme 2 minutos. Bien, creo que ya estoy conectado. ¿Estoy con ustedes? Sí, profe. Mejoró la nitidez de la pantalla. ¿O es la misma que teníamos antes? Cuéntenme. Porque está un poquito. pero se ve bien. Se ve bien. Debió mejorar porque me pasé a una red que me da como 12 megas de subida. Bueno. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por debajo de esta presión, voy a escribirlo para que lo copien. Por debajo de 5 megapascales, el agua líquida se considera incompresible. Por eso les decía que esta línea, hasta 5 megapascales más o menos, es casi vertical. El volumen específico no cambia. Es decir, el volumen específico no responde a la presión. Entonces, ¿copiaron este pedazo? Por debajo de 5 megapascales, el agua líquida se considera incompresible. Sus propiedades solo son función de la temperatura. Es decir, si el agua se calienta, se dilata. Si el agua se calienta, sí sube su temperatura, perdón, su volumen. Pero si la presión se sube, mientras no se pase de 5 megapascales, como les decía, algunos autores dicen que hasta 10, entonces el volumen prácticamente no cambia. Y ni la energía interna, ni la entalpía, ni la entropía son función de la presión, son únicamente función de la temperatura, por debajo de 5 megapascales. Por encima de 5 ya el volumen comienza a responder y curiosamente el agua, que es un líquido muy popular en nuestro planeta, es un líquido que se comporta sumamente extraño. Si la presión se sube, el líquido se dilata. Lo mismo que sucede, es uno de los muy pocos líquidos en nuestra naturaleza que cuando se
congela, ocupa mayor volumen que cuando está líquido. Por eso el hielo flota en el agua. Eso es ilógico desde el punto de vista de la teoría molecular. El agua es rara. Bien. Propiedades únicamente en función de la temperatura. De modo que si nosotros decimos, oiga, es que la temperatura es una temperatura de 70, pongamos que aquí sea la de 70. El líquido estaba aquí. Estoy exagerando, pero yo les digo que esto es casi vertical. Las propiedades son función exclusivamente de la temperatura, no de la presión. Entonces se aproximan con una aproximación con errores inferiores a 10 a la menos 5 a las propiedades del líquido saturado a la temperatura dato. Es decir, aproximamos las propiedades a las propiedades de este punto, que es casi el mismo punto porque esta línea es prácticamente vertical hasta 5 megapascales. Entonces, ya vimos que esta presión está muy por debajo de la primera presión que se tiene en cuenta para usar la tabla. Como está muy por debajo, aplicamos esta condición y decimos esto es igual a la energía del líquido saturado de 70 grados Celsius. Esta no se tiene en cuenta porque a esas presiones el agua es teóricamente incompresible y no responde a la presión. Anótenlo con cuidado, pongan los subrayados que ustedes necesiten, porque esos son los tres manejos importantes de las tablas. Debajo de la campana tenemos una propiedad que se llama calidad y que nos ayuda a calcular las propiedades del agua debajo de la capa, del agua o de cualquier líquido que cambie de fase, es lo mismo. En sobrecalentamiento no tenemos absolutamente ningún inconveniente, con excepción de la interpolación, que no es inconveniente, sino simplemente procedimiento. En el área de líquido comprimido, solamente usamos tablas por encima de 5 megapascales. Por debajo de esa presión, se considera que las propiedades del agua solamente responden a la temperatura y que se pueden aproximar con error muy pequeño a las propiedades del líquido saturado a la temperatura data. De modo que cada vez que ustedes tengan un agua que está a una presión por debajo de 5 megapascales y a una temperatura por debajo de saturación de 5 megapascales, que es 264 Celsius, ya saben que no van a encontrar tablas para ese valor porque nadie las hace, porque el líquido se comporta como incompresible y entonces solamente tomamos las temperaturas del líquido saturado a la temperatura data. Bien. Con eso estamos listos para hacer ya problemitas. En sus tablas de propiedades que tienen ahí en la blog de notas, que está el apéndice completo de Sengel, encuentran tablas de propiedades del agua, que son las más importantes, pero más adelante, mientras ahorita borro el tablero, ustedes van a buscar que también existen las tablas
de un compuesto químico que se llama R134A. Solamente por no usar siempre las de agua, sino para usar otras, vamos a hacer uno o dos problemas de R134A. R134A es el químico refrigerante que está dentro de las neveras domésticas y comerciales y equipos de aire acondicionado y equipos de aire acondicionado automotriz previos al 2020, sea previos al año pasado. En la mayoría de los países firmantes del Protocolo de Montreal, el R134A quedó prohibido mejor dicho, se podía utilizar hasta diciembre 31 del 2020. Colombia es firmante de ese protocolo. Hasta donde yo conocía, digamos hasta el año pasado, como en marzo, que asistía al comité del Contec de refrigeración, se iba a mantener esa norma. No sé si se mantiene. Sin embargo, si ustedes miran, tienen la curiosidad de ingenieros y miran una de las neveras nuevas en cualquier almacén de grandes superficies, van a encontrar que la nevera ya no trabaja con R134A, sino se va a encontrar, esta nevera trabaja con R600. R600 es un refrigerante mucho menos contaminante para la atmósfera que el R134A. Y toda Corea, con sus máquinas Samsung y LG y todo lo que hacen ellos, aquí en Colombia Challenger ya no utiliza R134A desde hace... Ellos empezaron en el 2018 a cumplir una norma que solo tenían que cumplir hasta el 2020. Entre otras cosas, esa es la razón por la cual Challenger se mantiene en el mercado. Esa, ustedes saben, una empresa 100% colombiana. La otra es ASEP, las demás todas se quebraron. Pero vamos a mirar R134A y se van a buscar por ahí, por curiosidad en internet, tablas para R600. R600 es el nombre comercial del refrigerante. El nombre químico es algún otro. Por ejemplo, el nombre químico de este es el tetrafluoroetano. Este es otra cosa. Quiero que lo busquen. Los nombres químicos de estos dos. El 600 porque es el más importante en este momento en refrigeración doméstica, comercial pequeña y comercial intermedia. Es decir, comercial pequeña, llamemos botelleros de tienda y cosas de esas y neveras de gaseosa. Comercial mediana son grandes vitrinas, por ejemplo las vitrinas de carne de los grandes superficies, cosas de ese estilo. Profe, una pregunta. Diga. Digamos, en los refrigeradores de las vacunas COVID que tienen que estar a una temperatura de R600. R600. Ah, listo, gracias. En los grandes espacios refrigerados, por ejemplo, los grandes cuartos fríos de un supermercado donde guardan frutas y verduras, se utiliza otro refrigerante que es el amoníaco. El amoníaco es muy barato, es muy buen refrigerante, pero tiene el problema de que huele espantoso, entonces no se puede dejar escapar porque daña el contenido dentro del cuarto frío. Pero bueno, estamos ahora en tablas de vapor. Ya encontraron con toda seguridad en las tablas de Sengel las tablas de R134. Entonces, vayan por favor a su blog de notas, a sus archivos de clase y buscan problemas de clase de tablas de vapor. Vamos a hacer los que alcancemos, 1 o 2 o 3, no sé, vamos a hacer. Los demás quedan de tarea. Bueno, ahorita al final de clase hablamos de otra cosita. Entonces, ya tienen estos enunciados en su pantalla. Sí, señor. Bien, el primer problema es un problema para agua. Es una tabla
de 4 puntos diferentes para los cuales hay que llenar. Entonces, yo no voy a estudiar aquí toda la tabla porque tengo un tablero muy pequeño. Pero entonces dice, las propiedades son temperatura en grados Celsius, presión en kilopascales, entalpía en kilojoules por kilogramo, X es la calidad, es adimensional. Punto 7. Fácil. Y entonces tenemos una serie de casos, y entonces vamos a analizarlos uno por uno. Dice, el primer caso que quiero que miren es 200 kilopascales, 0.7 de calidad. Bien. Es puro manejo de tablas. Cojan sus tablas, vamos a trabajar rápido, por favor. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos siempre, cuando tenemos una situación de este tipo, es dibujar el diagrama de propiedades, siempre. Para un líquido o para una sustancia que cambia de fase, de modo que tiene su campana. No tiene que estar a escala, sino simplemente podemos localizar. Entonces, supongamos que esta es la presión dada, 200. Entonces, el punto que estamos buscando está en esa línea. Fíjense una cosa muy importante, y es que las propiedades no se comportan linealmente por ninguna parte. Esto sube, esto podría ser 200, y estos son 22.000 y pico. El volumen aquí es 0.0 algo y aquí es 1 punto algo, y no son lineales, no se les olvide. Pero lo importante es más o menos localizar. La otra cosa que nos dice es la calidad es 0.7. 0.7, ¿qué quiere decir? Que el 70% del líquido ya está en modo vapor. De modo que podemos más o menos pensar en que este punto número 1 está aquí, muy cerca de la línea de vapor saturado, porque ya el 70% es vapor saturado, es vapor. Bien. Como ya localizamos el punto de ahí, ¿qué podemos asegurar? Lo primero que podemos asegurar es que la línea de temperatura de saturación está ahí. La línea de temperatura de saturación, no sé cuál sea, ya la miramos. Viene aquí, se estabiliza debajo de la campana y vuelve a bajar. De modo que el punto 1 está debajo de la campana. Es una mezcla saturada. Entonces podemos aquí escribir fase, mezcla. Bueno, es como repetición decir mezcla saturada. Si está en mezcla necesariamente está saturada, pero escribámoslo completo. Bien, eso quiere decir que para este punto 1, la temperatura del punto 1 necesariamente es la temperatura de saturación correspondiente a 200 kilopascales. Vamos a la tabla de saturación, presiones, buscamos 200 kilopascales y encontramos al frente la temperatura de saturación. ¿Les dio cuánto? 120,21. 120.21 grados Celsius. Entonces, esa es nuestra respuesta, que la escribimos aquí. 120.21. Bien, nos queda buscar la entalpía. Todavía no sabemos mucho para qué sirve, pero lo necesitamos buscar. ¿Qué dijimos de las propiedades debajo de la campana? Las propiedades U, H y S se comportan exactamente igual y se calculan como un
promedio ponderado entre la H de líquido saturado y la H de vapor saturado. Y la fórmula que ya la vimos en la clase pasada es la entalpía del punto 1 tiene que ser igual a la entalpía de líquido saturado, que es HF, más la calidad por la entalpía de vaporización, que es HFG, propiedades tomadas a 200 kilopascales. Pueden calcular eso de una vez en la calculadora y decirme cuánto vale HU. A mí me da 2045,83. Bueno. Eres la única que está hablando, los demás no sé en dónde andan, si andan en clase o se fueron, no sé. Entonces yo pongo los resultados que me estás dando tú. Bien, eso es el primer punto. Vamos para el segundo. Me toca borrar eso porque yo no tengo espacio para mantener la tabla aquí. Entonces, los datos del segundo punto son: tiene una temperatura de 140 grados Celsius y una entalpía de 1800 kilojoules por kilogramo. Debemos hallar presión, X y fase. No importa, pongamos una presión cualquiera. No la conocemos, pero pongámosla por aquí. Lo de menos. Esta es la presión del punto 2, que es desconocida. Conocemos una temperatura, vale 140. No sé dónde anda. Voy a ponerla por aquí. Voy a suponerla por aquí. Si no es, pues corregimos. Voy a suponerla por aquí. A ver. Voy a suponerla por aquí a ver qué pasa. Si no es ahí, la cambiamos. Estamos suponiendo. Vamos a suponer que esta es la temperatura de 140 grados Celsius. Estamos suponiendo. La presión a 2, que es ahí, es azul, no la conocemos. El otro dato es la entalpía. Entonces vamos a llamar a este punto el punto A. Y vamos a las tablas a buscar la entalpía del punto A, que es la entalpía de vapor saturado tomada a 140 grados Celsius. Entonces, tabla de saturación, temperatura, 140 grados Celsius, y me da la entalpía. Si no está 140, 254,9.6. ¿está directa? 254, ¿qué más? 9.6. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Profe, yo encontré una diferente. ¿Cuál encontraste tú? 2733,5. A ver, verifiquen, por favor. Pero es por la tabla de temperatura, ¿no? O sea, la temperatura 140 y H HG. vapor saturado, ¿sí? HG. HG. Sí.
Ah, lo siento. Sí, creo que... ¿Cuánto es entonces? 2733,5. Muy bien. Y encontramos que 2733,5 es lógicamente mayor que el dato que tenemos. ¿De acuerdo? De modo que el agua que está a esas condiciones no alcanza a llegar hasta aquí. Como ya no alcanza a llegar hasta aquí, Tenemos que mirar a ver ¿qué pasa con este otro límite? Para saber qué pasa. Entonces decimos, H sub B es igual a HF a 140 grados Celsius. $589,16. 589,16. Y encontramos entonces que 589,16 es menor que 1800. ¿qué concluimos? Que tal punto 2 no alcanza a llegar A ser vapor saturado, no alcanza, no tiene energía suficiente para ser vapor saturado, pero tampoco tiene tan poquita como para ser líquido, de modo que anda en la mitad de los dos. y si anda entre la mitad de los dos, Necesariamente tiene que estar por acá en alguna parte. No sabemos dónde, pero por acá en alguna parte. en la mitad de los dos, no es líquido saturado, no es vapor saturado, es necesariamente una mezcla, y si es una mezcla está debajo de la campana a la temperatura que tenemos. Y entonces ya con eso podemos decir, estábamos asumiendo mal, que de eso se trataba. La presión que no la conocíamos la habíamos dibujado ahí, pero no, ahora ya sabemos que la presión está aquí. ¿Cierto? Porque si está en saturación, está a presión de saturación. De modo que ya podemos escribir ahora. La presión del punto 2 es la presión de saturación correspondiente a 140 Celsius. ¿Cuánto vale esa presión? 361.53 kilopascales. Muy bien, 361.53, que ya es dato de respuesta. 361.53 es la presión. ¿Qué más sabemos? Que no está en este extremo y tampoco en este. Luego la fase Es mezcla saturada. Nos falta calcular la X. Entonces, ustedes ya tienen ahí los datos, me los dictan. Resulta que H sub 2 es igual a HF más X HFG, datos a 140 grados Celsius. Y en este caso nuestra incógnita Es la X. Pues la despejamos. X es igual a ¿qué? H sub 2, que es un dato, menos HF, que nos había dado ¿cuánto, muchachos? 500, ¿qué? 589,16. 89.16. Muy bien. Dividido por HFG. HF la tenemos en la tabla directo. ¿Cuál es? 2144,3. 44,3. Muy bien. ¿Cuánto da esa Operación. ¿Con cuántas cifras, profe? 5.
0.56468. Esa es la calidad. Podemos dejarlo con 4. ¿Listos? Bueno. Alcanzamos a hacer el tercero. Dice, ese es muy fácil. Estamos a 950 kilopascales de presión y nos dan el dato de la calidad de 0.0. Ese sí lo podrían decir, esto es muy bobo. ¿Por qué? Este es el dato. 950 kilopascales de presión. X igual a 0,0, ¿qué? Pues es este punto, por definición. En ese punto la calidad vale 0, 0.0. De modo que ya podemos escribir todo. Fase, esto es líquido saturado. Temperatura del punto 3, del caso 3, es igual a temperatura de saturación de 950 kilopascales. ¿Cuánto da? 177.66. 2. 177.66. 77.66, ¿así? No, 177. No, 177. 167.66. ¿Sí? 177. Uy, no puedo jugar baloto y no cojo ni la fecha. Bien. 177.66 es la temperatura. ¿Y la entalpía? La entalpía del punto 3 es H sub F. ¿Por qué? Porque está aquí en saturación, tomada a 950 kilopascales. ¿Que nos da cuánto? 752.74. 752.74. Muy bien. Un segundo. Tenemos 6 minutos. Pasamos a hacer el otro. Dice, temperatura de 80, presión de 500. Calculamos lo demás. Bien. Pongamos la presión de 500 por acá. Para saber dónde estamos, entonces decimos, necesitamos conocer
la temperatura de saturación de 500 grados Celsius. Perdón. De 500 kilopascales. ¿Cuánto vale esa temperatura de saturación? Profe, una pregunta. Dígame. Si nosotros tenemos la temperatura y la presión, ¿cómo podemos determinar en qué fase? ¿No nos faltaría alguna información extra? No, señor, para eso es lo que estamos haciendo. Denme la temperatura de saturación a 500. 151,83. 151.83 grados Celsius. Esa es la curva de temperatura que viene por aquí, se estabiliza y sigue bajando aquí. Esta es la curva de 151.83. El dato son 80. ¿Dónde hay una temperatura de 80? Es mucho más baja. Y entonces, aquí está el punto 4. En la curva de temperatura 80 con presión 500, que son los dos datos. Por eso necesitamos esta, para saber si estamos por encima o por debajo de ella. Si estamos por debajo, estamos en esta área. Si estuviéramos por encima, estaríamos en esta área. De modo que como estamos a una temperatura inferior a la temperatura de saturación, esto es líquido comprimido o líquido subenfriado. Estamos a la derecha. ¿Qué podemos saber de la calidad? No existe. La calidad por fuera de la campana no se define. Entonces, escribimos, no existe. No es que sea negativa, la calidad negativa no existe. La calidad varía entre 0 y 1. Estamos por fuera de la campana, la calidad no existe. ¿Y la entalpía? ¿Qué hacemos con la entalpía? Resulta que la presión 3 es inferior, muy inferior, muy inferior, de 5 megapascales, ¿cierto? Que es nuestra primera tabla de líquido comprimido. Es decir, estamos en el sector del líquido incompresible y entonces la entalpía del punto 3 se aproxima a la entalpía del líquido saturado a la temperatura dato, porque las propiedades responden a la temperatura en ese sector, no responden a la presión. Y eso es lo que nos da. ¿Cuánto es HF de 80 grados? 335,02. ¿Listo? Bien. Intenten el 58. Que está ahí con 358 y el de abajo que está como 331. Son problemas de Sengel. Háganlos, por favor. No copien el solucionario, que copiar el solucionario, ustedes no aprenden nada. Háganlos y los entregan como tarea de grupo para la próxima clase, o sea, para la clase del martes. Y en la clase del martes nosotros resolvemos, los que están aquí, como 43, que es un problema sumamente bueno, y el 54 que está para resolverlo en EES, lo vamos a hacer en EES para que hagamos uno que otro problema en EES. Entonces, tienen eso. Segunda cosa,
Pues ya han entregado ustedes varios trabajitos, unos en individual, otros en grupo, y esos trabajos pues están aquí, todos me imagino subidos en el blog de notas. Si alguien envió algo por correo, pues yo lo busco y lo paso al blog de notas. Vamos a hacer un taller, no sé de cuántos problemas, lo van a tener disponible el lunes, para que en el fin de semana no anden pensando en ese taller. Vamos a hacer un taller de preparación de su evaluación parcial y tal como habíamos quedado, esa evaluación la hacemos el sábado, ¿qué es? 27, el sábado 27, ahí nos hacemos los locos un poquito con la entrega de notas. El taller lo entregan el mismo sábado 27 y yo el fin de semana califico y por ahí para el lunes en la tarde tendremos las notas. Es un examen personal, o sea, un examen en línea absolutamente personal que ustedes tienen que resolverlo en un tiempo específico, pues en el tiempo de la clase, y al final deben subirlo a su folder personal. ¿Por qué? Es decir, a su blog de notas personal. Cada uno. Es importante eso. Lo que tienen que subir al blog de notas personal, lo suben ahí. ¿Por qué? Porque al blog de notas personal solo pueden entrar usted y el profesor. ¿De acuerdo? Eso es importante. Mientras que a la carpeta del grupo pueden entrar el grupo y el profesor. Los trabajos que son absolutamente individuales se van al blog de notas por esa razón. Porque son personales y nadie más los debería mirar, de modo que ese trabajo lo suben al blog de notas, a su carpeta personal en el, ¿cómo es que se llama la carpeta? Material entregado. Igual el tema de ese examen lo van a encontrar en el blog de notas, en el capítulo donde se tiene los documentos públicos del blog, o sea, los que son compartidos entre todos ustedes y el profesor. Bien, entonces, Profe, así quedamos y nos vemos el sábado, el martes. profe, qué pena, ¿podríamos dejar el taller grupal para el miércoles? ¿Cómo así? Usted dijo que el taller grupal sería para el martes, o sea, para la próxima clase. ¿Lo podemos dejar para el miércoles? No, a ver. Estos problemas que dijimos, el 358 y el 331 de los que estamos haciendo hoy, esos son para el martes y los hacen grupal. Pues tienen que ser para antes de hacer los otros dos. Están pensados para eso, para que haciendo estos podamos hacer los otros dos sin problemas. De modo que esos son para el martes. Y el otro taller grupal, taller de preparación del examen, es para el mismo día del examen, tiene que estar subido al blog de notas antes de entrar al examen, o sea, tiene que estar en el blog de notas antes del sábado a las 10 de la mañana. Listo, profe. Profe, ¿el de preparación para el parcial también es grupal? No, señores, es individual. Ah, es que ahorita dijiste eso. Vale, gracias. No, el examen es individual y por eso les insisto en que deben subirlo necesariamente a su blog de notas en su carpeta personal. Les insisto, la ventaja de la carpeta personal es que a esa carpeta solo tiene acceso usted como dueño de la carpeta y su profesor. Nadie más tiene acceso a esa carpeta. Por ningún motivo. En las carpetas de grupo, o sea, en los archivos de grupo de trabajo, cada grupo tiene acceso a sus archivos de todo el grupo y, lógicamente, el profesor. Los no miembros del grupo no tienen acceso porque acuérdense que cuando definimos los grupos, los definimos como grupos privados. O sea que los documentos que están en esas carpetas de los grupos son privados del grupo. Las carpetas que están los archivos que están en las carpetas de cada uno de ustedes son privados entre usted y el profesor. ¿Listos? Bien.
Nos vamos porque tenemos laboratorio la mayoría, ¿no? Entonces cerremos esta sesión y nos vemos en unos 2 o 3 minutos en el laboratorio. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias.